Nunca imaginé que la enfermera negra sería la única que desafiara a la madre millonaria. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire en la clínica era pesado. Un silencio tenso cubría cada rincón. Estaba allí, en la sala de espera, temblando de miedo. Recuerdo el olor a desinfectante, ese aroma que solía tranquilizarme, pero que en ese momento solo aumentaba mi ansiedad. La madre millonaria, envuelta en su abrigo de pieles y joyas brillantes, se movía como un monstruo de la ópera, cargando su arrogancia y presencias. Su voz era un grito en medio del silencio. La enfermera, una mujer de piel oscura y ojos que destilaban fuerza, entró como un rayo en la tormenta. Sus pasos seguros sorprendieron a todos. Nadie esperaba que ella, alguien que parecía tan frágil, pudiera desafiar a la mujer que parecía controlar el mundo. La madre millonaria levantó una ceja, desafiándola con desdén, pero la enfermera no se apartó. La fuerza que emanaba de ella era palpable, podía sentirla en mis huesos. Su mirada era de fuego, de lucha. Los murmullos crecieron en la sala, ecos de un desafío inesperado. Yo estaba paralizada, incapaz de siquiera parpadear. ¿Por qué sentía que este enfrentamiento era más que un simple intercambio? La enfermera soltó una frase que resonó en el aire: aquí, todos son iguales. No importa cuánto dinero tengas. Aquellas palabras caían sobre nosotros como un trueno. El tiempo se detuvo. La madre millonaria se quedó sin aliento, incapaz de responder, mientras la enfermera se mantenía firme, desafiando no solo a ella, sino a todo lo que representaba. Mis manos temblaban, un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Había una verdad en esa sala que se sentía abrumadora. Un conflicto se gestaba. La lucha entre el poder y la igualdad, entre el miedo y la valentía. No sabía si sentir admiración por la enfermera o temor por la reacción de la madre millonaria. La tensión se palpaba, cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando la enfermera se giró hacia mí, el mundo se desvaneció a nuestro alrededor. Su mirada incluía una mezcla de compasión y determinación. A veces, hay que hacer sacrificios, me susurró, con voz fuerte y suave a la vez. Antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la madre millonaria. Fue un momento que congeló el tiempo, el aire se volvió denso, y el miedo envolvió la sala. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué iba a pasar ahora? Todo lo que creía se tambaleaba ante mis ojos. El rostro de la enfermera se iluminó con una chispa de desafío. Pero incluso en medio de esa tormenta, sentí un atisbo de esperanza. ¿Podría cambiar realmente lo que estaba sucediendo? Sudoroso, intentando ordenar mis pensamientos, una carta inesperada apareció de entre mis cosas. Estaba marcada con un sello dorado, y la escritura era la misma que jamás había visto. El futuro se tornó incierto, y mi corazón se detuvo en un segundo. ¿Qué sorpresas traería aquella misiva? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, dale un toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El grito de la madre millonaria reverberó en la sala como un ecosistema de sombras. Todo mi cuerpo se tensó, y el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. La enfermera, sin embargo, no retrocedió. Fue como ver a un guerrero en el campo de batalla, preparado para enfrentar cualquier adversidad. Su voz, firme y decidida, rompió el silencio incómodo que se había instalado.
no es justo que utilices tu poder para intimidar. En ese instante, sentí que algo dentro de mí temblaba. La valentía de la enfermera resonaba con una verdad profunda, tocando las fibras de mis propios miedos. La madre millonaria volvió a alzar la voz, ya no con la arrogancia inicial, sino con un tintineo de ira que hacía eco en nuestras almas. Tú no sabes con quién estás tratando, dijo, su mirada fría como un rayo de hielo. Sintiendo el peso de la creciente tensión, miré a mi alrededor. Las cabezas de los otros pacientes y familiares se movían, incrédulos ante el espectáculo que se desarrollaba ante nosotros. Algunas mujeres murmuraban entre sí, mientras otros miraban con interés, casi como si quisieran ver cómo se desnudaba la máscara que cubría la evidente desesperación de la madre millonaria. La enfermera, sin amedrentarse, dio un paso adelante. Soy lo suficientemente fuerte para enfrentar tus amenazas. Aquí, la empatía y la humanidad prevalecen sobre cualquier etiqueta de riqueza. Sus palabras eran una llama ardiente en medio de una tormenta gélida. La madre millonaria parecía tambalearse, el brillo de las joyas que la adornaban no podía disfrazar la vulnerabilidad que comenzaba a asomar en su mirada. Esto no quedará así, murmuró la madre millonaria, su voz apenas un susurro, como si se estuviera hablando a sí misma para encontrar consuelo. La enfermera captó ese momento de desbalance y se acercó un poco más. Ya no más. Es hora de que enfrentes tus demonios. Sus palabras sonaban como un eco en mi mente, resbalando por mis pensamientos. Con la mirada aún fija en la madre millonaria, la enfermera se giró hacia mí una vez más. Pero esta vez, no era solo compasión lo que reflejaba su rostro, había una profunda convicción, una llamada a la acción que fue imposible ignorar. Tú tienes voz. Puedes elegir cómo usarla, me susurró. La carga de su aliento se sintió en mi pecho, como una chispa encendida que despertaba algo insatisfecho dentro de mí. De repente, la carta que había encontrado en mi bolso pareció cobrar vida. En medio del tumulto, el arte de lo inesperado se transformó en un símbolo de cambio. La sostuve entre mis manos, contemplando la posibilidad de que su contenido pudiera tener un poder arrollador. ¿Podría esa carta ser la respuesta a la lucha que se desarrollaba frente a mí? Un ruido sordo resonó en la sala, y la tensión se cortó con un grueso cuchillo. Mi corazón dio un vuelco. Cuando miré hacia el origen del sonido, me encontré con un hombre alto y delgado que entraba en la sala, su semblante sereno y decidido contrastaba con el caos a su alrededor. Podía sentir que él también traía consigo la carga de secretos y la promesa de cambio. Antes de que pudiera discernir si su llegada era una bendición o un giro más en este drama, la madre millonaria enfocó su mirada en él, y el desafío que parecía arder en esa clínica tomó un tono completamente nuevo. Sin saber por qué, sabía que este fino hilo de eventos, la presencia de la enfermera y la súbita llegada del extraño, estaban a punto de llevarme a un abismo emocional del que no podría escapar. Atrapada entre la lucha y la esperanza, el futuro se desdibujaba, y mi corazón palpitaba con la idea de que todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Con la carta aún temblando en mis manos, preguntándome si en su interior contenía la clave de mi destino, supe que un nuevo capítulo comenzaba, uno donde el coraje podría llevarnos a enfrentar no solo a la madre millonaria, sino a nuestras propias inseguridades. Justo cuando el misterioso hombre abrió la boca para hablar y el aire se cortó de nuevo, una mirada confusa y llena de miedo cruzó su rostro. En ese mismo instante, la madre millonaria, con un gesto rápido, hizo que un anillo en su dedo girara hacia él, como una señal que nadie entendía, pero que prometía resquebrajar todavía más los cimientos de nuestro mundo. El silencio que siguió a la entrada incómoda del extraño fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Todos los ojos estaban fijos en él, en los descritos contornos de su rostro que mostraban una mezcla de determinación y angustia. La madre millonaria, en un momento de vacilación, pareció perder su aplomo. Sus joyas, que brillaban bajo las luces frías de la sala, no hacían más que revelar su fragilidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó,
su voz temblorosa intentando recuperar un control que se deslizaba entre sus dedos. El hombre no respondió de inmediato. En su expresión había un aire de confusión que no se ajustaba al dramatismo de la escena. Con cada segundo que pasaba, el peso de su presencia se sentía más intenso. Era como si encarnara una verdad que todos debíamos enfrentar, pero que nadie se atrevería a pronunciar. Aprovechando este breve respiro, la enfermera dio un paso hacia adelante, su mirada fija en el hombre. ¿Quién eres tú? La pregunta resonó en el ambiente, y yo misma me sentí intrigada por la respuesta. La enfermera había asumido un papel de guardiana, una defensora que ya había desnudado las máscaras de los que creían estar por encima de todos los demás. La esencia de la lucha por la humanidad se manifestaba en esa sala, en esa lucha silenciosa entre dos mundos opuestos. Cuando el extraño finalmente habló, su voz, aunque suave, llevaba el peso de 1000 tormentas. Vine por ella, dijo, señalando a la madre millonaria, y un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar el eco de su seguridad. ¿Por qué? ¿Qué secretos podía albergar este hombre que apropiadamente había llegado justo en el momento de máxima tensión? A medida que las palabras salían de su boca, la madre millonaria se encogió un poco. No. No puedes estar aquí, balbuceó, el miedo comenzando a hacerse en su mirada desafiante. Era como si su mundo se desmoronara lentamente, revelando grietas en la fachada de poder que había construido a su alrededor durante años. La seguridad de sus joyas, de su riqueza, estaba en peligro, y se palpaba la desdicha en la atmósfera. Te he dicho que dejaras en paz a los que no pueden defenderse, prosiguió el hombre, y su voz se tornó más firme, llenándose de convicción. La enfermera alzó la cabeza en reconocimiento, como si finalmente se superaran las barreras invisibles que habían puesto tanto la riqueza como la lucha en nuestra vida cotidiana. Apoyar su posición no era solo un acto de defensa, era el inicio de un cambio. Recordé la carta que tenía en la mano, sintiendo su peso casi como una extensión de mí misma. En aquel instante, todo parecía entrelazarse y converger en un solo momento de revelación. Quizá no necesitaba conocer todo lo que contenía, pero sí podría ser un catalizador, una forma de ayudar a ambos, a esa madre aparentemente fuerte pero profundamente herida, y a la enfermera que desafiaba todo lo que creía que era correcto. La tensión seguía creciendo, y el miedo que antes había atrapado a la madre millonaria ahora tomaba la forma de una desesperada necesidad de control. No puedes amenazarme. Sabes lo que tengo, lo que puedo hacer, comenzó a murmurar, vacilando entre la rabia y la impotencia. Las palabras que salían de su boca eran un intento desesperado de retomar el control, pero ese poder que había sostenido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo en un crescendo emocional. Interrumpí, el coraje hecho de nuevas convicciones fluyendo por mis venas. Pero ya no hay más miedo que temer, dije, dirigiéndome a ella y luego al hombre. Todos tenemos derecho a dar forma a nuestras historias, independientemente de lo que creamos que nos define. Las miradas de todos se volvieron hacia mí, y sentí que el peso del juicio caía sobre mis hombros. Pero no permitiría que me amedrentara el miedo. Fue en ese instante de vulnerabilidad compartida que los verdaderos monstruos comenzaron a emerger, los rencores guardados, las inseguridades, la soledad. De pronto, la carta se sintió como un fuego inquebrantable en mí interior, lista para ser revelada. ¿Qué haría al abrirla? La pregunta me desbordaba ya, mientras las corrientes de cambio se arremolinaban, la sala parecía estar al borde de una transformación, y justo cuando creí que estaba tomando el control de la situación, un grito resonó en el umbral de la sala. Una figura familiar apareció, y en su rostro se dibujaba la confusión mezclada con un grito de batalla. ¿Qué está pasando aquí? Era la hermana de la madre millonaria, y su llegada trajo consigo un tumulto de revelaciones que amenazaban con desplomarse sobre nosotros. Las palabras atascadas en el aire se sintieron de repente como un ancla en el agua turbia, y su llegada podría ser el catalizador que reavivara el caos en curso. La vida en esa clínica nunca volvería a ser la misma.
La entrada de la hermana era como un rayo en un cielo despejado, penetrando en el ambiente tenso y helado que habitaba la sala. Sus ojos, afilados por el asombro y la inquietud, parecían escanear rápidamente el lugar, buscando respuestas que ninguno de los presentes parecía querer ofrecer. La madre millonaria, por un instante, se olvidó de su orgullo, su mirada llena de incredulidad al encontrarse con la figura que había intentado aislar del resto del mundo. ¿Por qué has venido, Clara?, preguntó con voz entrecortada, como si el solo nombre de su hermana fuera un eco de lo que había dejado atrás. La fragilidad que había comenzado a desbordar en su ser parecía ahora multiplicarse por 100 ante el desafío de una familia, una historia, que siempre había mantenido a la sombra de su propia opulencia. No puedo quedarme al margen, no cuando sé lo que realmente está en juego, respondió Clara, con una firmeza que contrastaba perfectamente con el titubeo de su hermana. Su aflicción era palpable, pero solo servía para alimentar su determinación. La sala se cargó de nuevas tensiones, cada palabra pronunciada preparaba el terreno para un enfrentamiento digno de un conflicto familiar que llevaba años gestándose, oculto entre joyas y falsas sonrisas. ¿Qué sabes tú?, se defendió la madre, su voz en un registro alto, crispado. No tienes idea de lo que he construido. Todo lo que he sacrificado, sacrificado. Clara hizo una pausa, dejando que su pregunta flotara en el aire como un desafío. ¿Y qué has ganado, realmente? ¿Amor? ¿Felicidad? ¿O solo un montón de cosas que no pueden abrazarte en las noches solitarias? El extraño, que había permanecido en silencio hasta ahora, pareció agarrarse a esas palabras con un impulso inesperado. A veces lo que construimos se convierte en nuestra prisión, afirmó, mirando a Clara con una complicidad instantánea. El eco de su voz resonó en la sala, y me pregunté si él también había llevado su propia carga, aunque en un contexto diferente. El entrelazamiento de historias ocultas estaba tomando forma. Yo, que hasta ahora había permanecido al margen, sentí que las palabras de Clara me impactaban en lo más profundo. No tiene que ser así, murmuré, la carta aún en mi mano, como un símbolo de esperanza que me impulsaba a hablar. Podemos encontrar una manera de reconstruir lo que se ha roto. El rostro de la madre se tornó en una mezcla de cólera y temor. ¿Y que se supone que tú, una simple enfermera, sabes de reconstruir vidas? Su voz se deslizó por el veneno, buscando reducirme a la insignificancia. La sala se mantuvo en un silencio tenso que parecía gritar la inminente explosión de emociones reprimidas. Lo que sé, respondí, sintiendo la determinación florecer en mi interior, es que el amor, no el dinero, es lo que realmente sostiene nuestras historias. Y esta carta de pronto, el peso de la carta comenzó a desbordar su significado. Esta carta es la posibilidad de redención. La posibilidad de enfrentar el pasado. Clara se volvió hacia mí, la curiosidad reemplazando a la rabia. ¿Tienes algo que puede ayudar a sanar? La pregunta flotó en el aire, y un leve destello de esperanza resplandeció en su mirada. De repente, la atención se centró en mí. Procesando las emociones de aquellos momentos, comprendí que había llegado el momento de revelar el contenido de aquella carta. Mientras la madre millonaria se aferraba a su poder pero se sentía despojada de su control, el extraño miró hacia mí, como si ahí encontrara la conexión que tanto necesitaba. La hermana, entrecerrando los ojos, también parecía anticipar la revelación, y el hombre a su lado era un lince dispuesto para cazar la verdad. Con manos temblorosas, desdoblé la carta y comencé a leer, cada sílaba, un paso hacia la redención. Pero, antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, un golpe resonó en la puerta, interrumpiendo el momento crítico. Siempre están ahí, no se pueden esconder de mí. Se escuchó el grito agudo de un tercer personaje que no había anticipado. La voz era reconocida por mí. Un antiguo amigo de la madre, cuya llegada anunciaba que el pasado no solo pesaba sobre herencias, sino sobre la vida de todos.
El caos regresó, y el mundo que habíamos intentado reconstruir en un instante se arrastró de nuevo hacia la oscuridad, llevándose consigo la esperanza que parecíamos encontrar por breves momentos. En este juego de secretos y revelaciones, cada uno de nosotros estaba a punto de luchar la batalla de su vida. La puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío entró en la sala, trayendo consigo un torbellino de emociones. El rostro del recién llegado apareció entre las sombras, iluminado momentáneamente por la luz del pasillo. Era Víctor, un viejo conocido de la madre, alguien que había estado presente en los momentos más cruciales de su vida. Su mirada estaba cargada de la autoridad que da el conocimiento de secretos que no eran suyos, pero que, sin duda, habían moldeado las decisiones de su amiga. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando como un trueno y obligando a todos a centrarse en él. La madre, que había permanecido rígida al borde del colapso, ahora parecía rejuvenecer a medida que las miradas convergían en la figura que había resurgido del pasado. Víctor siempre había sido su vino agridulce, familiar y amenazador al mismo tiempo. ¿Qué haces aquí?, Clara intervino, dejando a un lado el debate con su madre para enfrentar directamente a Víctor. No eres parte de esto. No ahora, y tú estás equivocada si piensas que no tengo derecho a ser parte de esto, respondió él, sus ojos deslizándose entre las tres mujeres como un depredador que evaluaba a su presa. He estado en la sombra todo este tiempo, descubriendo las verdades que todos intentan ocultar. He visto la manera en que te has encerrado. Gabriela se volvió hacia la madre, cuyo nombre casi nunca era pronunciado en su presencia. No puedes escapar de lo que has hecho. Un nuevo silencio invadió la habitación, esta vez marcado por un aire de tensión asfixiante. El extraño se movía mostrando un creciente interés, mientras yo trataba de medir el impacto de cada palabra que acababa de pronunciarse. La madre, habitualmente desafiante, ahora se parecía más a un animal acorralado. Si has descubierto algo, cuéntalo, dijo Clara, desafiando a Víctor con una valentía que empezaba a parecerse a la de su madre. Quizás debas enfrentarte a lo que has mantenido oculto. Víctor sonrió, pero su sonrisa era fría, como un hacha lista para caer. Lo que yo sé podría destruir lo poco que queda de esta familia. Pero también podría ser la salvación de cada uno de ustedes. Su mirada se dirigió a mí, como si su próxima declaración me involucra a mí de un modo que aún no podía comprender. Fue entonces cuando pude ver cómo el rostro de la madre se empalideció, y se abrumó de inmediato por lo que entendía estaba por ser revelado. Su orgullo, esa coraza que había mantenido intacta durante años, estaba a punto de quebrarse de formas que jamás había imaginado. La tensión no solo provenía de la inminente revelación, sino del peso de las decisiones que cada uno había tomado. Tal vez deberías recordar que la verdad no siempre es un conjunto de hechos que apuntan a la culpa, murmuré, sin comprender del todo el impulso que me había llevado a involucrarme en el coro de voces. A veces, es la historia de cómo se llegó a esos hechos lo que nos permite sanar. Lo que pudo no ser visto correctamente también puede ofrecer redención. Los ojos de Víctor se encendieron ante mis palabras. Interesante, enfermera, respondió, con un tono que fugazmente afloró la curiosidad y el respeto en medio del enfrentamiento. Quizás haya más profundidad en esta sala de la que pensé. Todos ustedes están buscando sanación, pero la pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el costo? La madre recobró un poco de aliento. No voy a quedarme aquí para escuchar amenazas de alguien que solo quiere crear discordia, dijo con una voz que parecía temblar bajo su habitual capa de poder. Discordia es lo que ha existido desde el principio, interrumpió Clara. Nunca has querido enfrentarla, mamá. Cada uno de nosotros está deseando curar, pero tú nos has mantenido divididos. El ambiente se tensionó hasta el límite, como si el aire mismo se negase a permitir que más palabras se intercambiaran. Walter, el extraño, permaneció callado, observando el delicado juego de emociones, dispuesto a actuar si la situación se volvía incontrolable. Podía sentir su presencia como un bastón que aún no había sido utilizado,
un recordatorio de que, quizás, la esperanza podía estar más allá del horizonte de la rabia. Sin embargo, antes de que nadie pudiera articular más pensamientos, Víctor alzó la mano y se dirigió a la madre. Debes decidir, Gabriela. La verdad vendrá a la luz hoy. Vas a enfrentar lo que has estado ignorando, o seguirás siendo una prisionera de tus propios sueños. Un nuevo silencio, cargado de preguntas y temores, se instaló. Nuestras miradas cruzadas parecían advertir que lo que estaba en juego no era solo un conflicto familiar, sino la posibilidad de una cercanía perdida y la redención más allá del pasado. Pero la elección estaba por llegar, y mi corazón latía con fuerza, anhelando que la verdad finalmente se arrojara a la luz. Un nuevo desafío se avecinaba, y el tiempo no esperaba por nadie. El silencio en la habitación se volvía cada vez más opresivo, una pared invisible se había construido entre nosotros. Clara, aún con el desafío brillando en su mirada, parecía buscar desesperadamente el apoyo de su madre, pero Gabriela estaba atrapada en una tormenta interna. Sus ojos reflejaban un océano de recuerdos y decisiones que ahora se desmoronaban. La verdad, aquella que había permanecido oculta tanto tiempo, comenzaba a tambalearse en la superficie como un barco a punto de hundirse. Dime, Víctor. ¿Qué sabes?, murmuró al fin Gabriela, su voz suave pero resuelta. Era un grito silencioso, una súplica para liberar la presión que había mantenido a raya durante años. Su mirada se centró en Víctor, y por un instante, su autoridad se desmoronó, dejando entrever a la mujer que solía ser. ¿Estás lista? Entonces, dijo Víctor, y con un movimiento lento, como si estuviera desenvainando una espada, comenzó a revelar fragmentos de un pasado enterrado. Gabriela, hace años, tomaste decisiones que sembraron el rechazo en tu hogar. Pusiste la ambición por encima de tu familia. Tuviste que hacer sacrificios que no solo te afectaron a ti. ¿Los ecos de esos momentos todavía resuenan? ¿De qué hablas? No me voy a dejar intimidar, respondió Gabriela, su voz temblando entre la resistencia y la vulnerabilidad. Pero en sus ojos, vi cómo luchaba, no solo contra Víctor, sino contra el peso de una culpabilidad que había intentado ignorar. Habla, Víctor. Es hora de que todos conozcamos la verdad, insistió Clara, sintiendo que el poder radicaba en ese momento compartido. Su enfado se había transformado en una necesidad de justicia, una urgencia por desarmar la pesada armadura emocional que había rodeado a su madre durante tanto tiempo. Víctor dio un paso adelante, su mirada penetrante se centró en Clara. Lo que comparto podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti misma, a tu madre y, sobre todo, a ti, pequeña. La ambición de Gabriela no fue solo una cuestión de negocio. Hay secretos que contienen rostros, historias que se han silenciado, decisiones, lágrimas no derramadas, amores perdidos. La voz de Víctor se desvaneció, pero las palabras volaron alrededor, como mariposas cautivas buscando escapar. Walter, que había permanecido hasta ahora como un observador pasivo, sintió la necesidad de intervenir. Clara, quizás deberías escuchar. La verdad es la única manera de avanzar. Pero también puede herir. ¿Estás dispuesta a hacer frente a eso? La mirada de Clara se frunció mientras procesaba la advertencia implícita. Siempre he estado dispuesta a enfrentar la verdad. Lo que no puedo soportar es la falta de sinceridad. En ese momento, la lucha de poder en la habitación se volvía más palpable, y yo no podía ignorar mi papel en este profundo entramado de emociones. Recuperando la palabra, me animé a intervenir, aunque mis nervios palpitaban. Creo que todos estamos asustados. Tememos lo que pueda suceder cuando se descubran las cartas sobre la mesa. Pero también debemos recordar que el amor puede renacer de estas cenizas. A veces, para sanar, hay que quebrarse primero. Gabriela giró hacia mí, sus ojos, que alguna vez fueron duros, ahora reverberaban un resquicio de reconocimiento. ¿Tan fácil puede ser el amor? ¿Sanar las heridas? No estoy segura. Nosotros elegimos el camino que debemos tomar, respondí, deseando que mis palabras llegaran como un bálsamo sobre su conflicto interno.
Cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Pero si estamos aquí, juntos, puede haber una forma de sanar. Las emociones se agolpaban. Víctor se mantuvo firme, los ojos fijos en la madre. El peso de tus decisiones no desaparecerá simplemente porque dejes que pase el tiempo, Gabriela. Es tiempo de ser honesta contigo misma y hacia quienes amas. La atmósfera se volvió densa con el peso del momento. Finalmente, Gabriela respiró profundamente, la tensión se atenuó por un breve instante. Podía sentir la fragilidad del instante, como si todos aguardáramos una respuesta. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un golpe sordo resonó en la puerta. El sonido, abrupto, rompió la atmósfera. Las miradas se volvieron hacia la entrada donde una figura oscura se recortaba contra el umbral, su rostro reside bajo la penumbra. La intrusión inesperada dejó entrever un nuevo horizonte de inquietud. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una voz conocida, un eco del pasado. La figura avanzó, y en su llegada, una nueva verdad parecía estar al borde de entrelazarse con las que aún estábamos a punto de descubrir. El entrelazamiento de momentos, el eco de decisiones pasadas y la posibilidad de un futuro incierto se volvían más relevantes que nunca. La sangre corría por mis venas, la esperanza apretaba mi pecho como una promesa viviente. ¿Qué secretos traería consigo el nuevo visitante? La verdadera batalla apenas comenzaba. La sombra de la figura en la entrada comenzó a despejarse. A medida que avanzaba, la luz del pasillo iluminó su rostro, revelando una expresión familiar, una mezcla de sorpresa y determinación que se enredaba en sus facciones. Era Valeria, la enfermera que había acompañado a la familia durante años, y por quien Gabriela había desarrollado una confianza inquebrantable. Valeria, susurró Gabriela. El nombre se deslizó entre sus labios con un inusual sentido de vulnerabilidad. La mujer se detuvo en medio de la habitación, sus ojos observando atentamente a cada uno de nosotros como si husmease en lo más profundo de nuestras almas. ¿Qué está sucediendo? Sentí que algo no marchaba bien, dijo Valeria con una calma digna de una tormenta serena. Pido disculpas por interrumpir, pero la energía que se respira aquí es demasiado intensa para ignorarla. Gabriela, necesito que sepas que hay cosas que no puedes seguir ocultando. Las palabras de Valeria resonaron en el aire como un trueno en calma, pero lo que realmente nos impactó a todos fue la forma en que miraba a Clara y a su madre, como si las conociera mejor que ellas mismas. Gabriela, visiblemente afectada por su llegada, sacudió la cabeza. No, Valeria. No hay nada que deba. Sí lo hay, interrumpió Valeria, sin amedrentarse ante la indignación latente en la voz de Gabriela. Llevo años viendo cómo te sacrificas, cómo tratas de jugar a ser una madre perfecta mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Ha llegado el momento de dejar de ser la única en cargar con el peso de tus decisiones. Es hora de hablar. Las palabras de Valeria creaban un eco resonante en el aire, amplificando la tensión que ya angaba. Clara se enderezó, un brillo de curiosidad reemplazando su desafío. ¿Qué quieres decir con que podemos ayudarla, Valeria? Valeria se acercó un paso más, su mirada nunca abandonando a Gabriela. Cuando trabajamos juntas tiempo atrás, hubo algo que descubrí, algo que siempre quise decirte pero no pude. La ambición que te consumió a ti no fue solo tu elección. Hubo una pérdida que nos afectó a todas y que nunca se abordó. Cada decisión que tomaste dio lugar a una reacción en cadena que nos llevó a donde estamos hoy. Gabriela parecía atrapada entre la rabia y la tristeza, su mirada oscilaba entre el reconocimiento y el rechazo. ¿Qué perdiste?, preguntó, su voz como un hilo, cargada de una mezcla frágil de indignación y anhelo. Valeria respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de soltar fuera un hilo que ataba a todas las mujeres en esa habitación. Perdimos la conexión, la confianza en la familia. Perdimos a su hermano, Gabriela. Y tu lucha por alcanzar el éxito te llevó a olvidar el precio que todos pagamos por ello. El eco de esas palabras se desbordó en la sala, todos contenían la respiración como si el aire en el lugar hubiera cambiado de densidad.
Clara observaba a su madre, insegura de si estaba lista para aceptar la verdad que se cernía sobre ellas. Gabriela, temblando, buscó las palabras correctas, pero el silencio se convirtió en su adversario más feroz. Mi hermano, murmuró, la incredulidad impregnando su voz. Concebir que un tema tan doloroso, tan oscuro, pudiera salir a la luz la dejó frágil. Había construido su vida sobre la supresión de ese pasado que ahora parecía resurgir como un monstruo que ella había intentado enterrar. ¿Qué has hecho al respecto, Valeria? Su tono se tornó desafiante, buscando corroborar si su enfermera había sido igual de cómplice en ese silencio. Lo he llevado en mis propias sombras, contestó Valeria, con un dolor que reflejaba años de sacrificio compartido. Pero ahora creo que podemos encontrar un camino hacia adelante. Siempre hay esperanza, incluso en la verdad más hiriente. Clara dio un paso hacia adelante. ¿Esperanza? Esto es una locura. No puedes pedirnos que enfrentemos cosas que ni siquiera sabemos. ¿Qué más hay, Valeria? La desesperación en su voz resonó en la habitación, y mientras Valeria comenzaba a hablar nuevamente, yo comprendí que cada uno de nosotros albergaba en su interior historias que se entrelazaban en un tapiz vasto y complicado. La verdad que venía podría ser el hilo conductor que nos uniría o el hacha que podría dividirnos para siempre, lo sé. No es fácil afrontar estas verdades, Clara, dijo Valeria, su mirada conciliadora buscando la conexión humana en medio del dolor. Pero todos tenemos que estar dispuestos a aceptar nuestro pasado para poder encontrar la luz en el futuro. Mientras las palabras de Valeria flotaban, el aire se volvió más pesado. Las emociones giraban como viento cambiante, el amor, la culpa, la esperanza parecían bailar en un compás frágil. Y aunque la posibilidad de curar las heridas estaba ahí, la sombra de la revelación parecía aún más ominosa. Gabriela, enfrentando su pasado, resumía cada fragmento de dolor en su mirada. Y mientras cerraba los ojos en un intento de buscar respuestas dentro de sí misma, un nuevo golpe resonó a la puerta. Esta vez, el sonido era más contundente, más urgente. Abre la puerta, Gabriela. Es hora de que hablemos de verdad. La voz, atronadora y firme, resonaba como un eco de otras luchas pasadas, recordándonos que la verdad no se podía contener por mucho tiempo. A medida que el límite se difuminaba entre amor y resistencia, entre la vulnerabilidad del ser y las sombras de los secretos, supe que todos estábamos a punto de descubrir que la batalla más profunda no solo se libraba en nuestras palabras, era una guerra de emociones latentes. Un desafío que se presentaba a cada uno de nosotros en esta nueva revelación que estaba a punto de estallar. La promesa de la verdad podría ser liberadora, pero la incertidumbre de lo que vendría era una carga que cada uno de nosotros tendría que enfrentar. La habitación se sumió en un silencio tenso, como si el aire mismo se hubiera convertido en un tambor que latía al compás del conflicto creciente. La voz fuera de la puerta reverberó, no solo como un llamado a la verdad, sino como un recordatorio del caos que había estado bajo la superficie todo este tiempo. ¿Quién es?, preguntó Gabriela, su tono firme aunque su expresión traicionaba la vulnerabilidad que irradiaba en su interior. Aquella era una batalla no solo contra los secretos, sino también contra la inseguridad que la había consumido. Soy yo, Eduardo, respondió una voz profunda y familiar, llena de un peso que sabía ineludible. Sé que estás dentro. No puedo seguir ignorando lo que ha ocurrido. Debemos hablar. El nombre de Eduardo hizo eco en la mente de Clara, combinando el desafío que se dibujaba en su rostro con un aire de confusión. ¿Qué tiene que ver él en esto?, preguntó, aunque su curiosidad no podía ocultar la inquietud en su voz. Mucho, interrumpió Valeria, sin apartar la mirada de Gabriela. La pérdida de tu hermano no solo te afectó a ti, sino que marcó a todos los que te rodean. Vivimos en una separación que nos ha herido a cada uno de nosotros, y Eduardo es parte vital de esa historia. Gabriela se encarnizó, el dolor transformándose en rabia. No necesito que me recuerden lo que he perdido. Ya lo llevo conmigo cada día, Valeria.
No entiendo por qué insistes en abrir viejas heridas. Valeria dio un paso hacia ella, su mirada profunda y penetrante. Porque sanar implica confrontar esos recuerdos, no dejarlos en el olvido. La verdad no se detiene ante nuestra negación. Y Eduardo puede ser la clave para entender lo que te ha mantenido prisionera en esta lucha silenciosa. La tensión aumentó, y en la oscura bruma de secretos, emergió una imagen del pasado que se coló por fin en la mente de Gabriela. Fragmentos de escenas compartidas, risas que habían escapado entre días grises, y un hermano que había estado ahí, presente y ausente a la vez. Eduardo. Clara exclamó, las piezas comenzando a encajar. Tú lo conocías bien. Su voz se desvaneció en un susurro. La imagen del pasado la atrapó, los recuerdos de un chico que había compartido juegos y riñas, que había sido tan real antes de la calamidad. La puerta se abrió un poco, dejando entrar una brizna de luz que rasgó la penumbra en la que estaban envueltos emocionalmente. Eduardo apareció en el umbral, su figura familiar enmarcada por un halo de confusión y determinación. Necesito hablar contigo, hermana. He estado cargando esto durante demasiado tiempo. No puedo seguir ignorando lo que pasó. Gabriela lo miró, sus ojos repletos de un torrente de emociones. ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo que ocurrió antes y después de la pérdida. Lo que realmente sucedió. Debo decirte lo que he estado callando. No sé si esto será la respuesta que buscas, pero tal vez sea la primera parte de lo que necesitamos para sanar. Sus palabras flotaban en el aire, requiriendo desesperadamente ser escuchadas. Las piernas de Clara temblaron un poco, su impulso de proteger a su madre luchando contra la necesidad de entender lo que realmente había sucedido. ¿Qué más se supone que debemos escuchar?, preguntó, su voz ahora llena de sospecha, pero también de deseo por descubrir la verdad que podría curar trozos rotos en sus corazones. Gabriela se giró a Valeria, sus ojos reflejando una súplica. ¿Es esto realmente lo que necesitamos? ¿Hablar con Eduardo? Desenterrar todo esto. Valeria asintió, su voz para nada temerosa. A veces, arriesgarse a perderse a uno mismo en las sombras es la única forma de volver a la luz. La vida se alimenta de la verdad, y Eduardo puede dejarnos ver cosas que hemos evitado. Es hora de que todos juntemos las piezas del legado que hemos perdido. El silencio era abrumador, pero también lleno de una posibilidad nueva. Aunque sabía que afrontar esto podía llevar a más dolor, Gabriela se dio cuenta de que había una chispa de esperanza, escondida detrás de cada viejo recuerdo y cada verdad no dicha. Mientras Eduardo cruzaba el umbral, el deterioro emocional de la familia parecía palpitar visiblemente. Pero fue la angustia en la mirada de Gabriela lo que hizo que una sensación de urgencia emergiera en el aire. ¿Y si no estoy lista para escuchar lo que tienes que decir? ¿Y si esto empeora las cosas? Pero ya no había vuelta atrás. Las palabras estaban listas para ser habladas, y al zumbido de las emociones a flor de piel, supe que la verdad estaba a punto de abrir una puerta de no retorno. Todo lo que había sido una vez, y que había paralizado a cada uno de nosotros, se entrelazaría en un relato complicado y desgarrador, pero necesario. Estoy aquí para apoyarte, Gabriela, murmuró Clara, tomando la mano de su madre. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaremos juntas, y así, cargados de incertidumbre y la esperanza frágil de que este momento pudiera iniciar la sanación, nos preparamos a escuchar. La revelación crujió en la atmósfera como el eco de un trueno lejano, y ya no había retorno. La vida nunca sería la misma después de esto. La luz entró titilante por la rendija de la puerta entreabierta, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El rostro de Eduardo lucía marcado por la angustia, sus ojos oscuros como pozos, llenos de secretos que parecían querer salir a la superficie. No sé por dónde empezar, confesó, tragando con dificultad. Tal vez debía hacerlo hace mucho. Pero el miedo me ha mantenido en silencio. Gabriela sintió que el aire se volvía espeso, como si cada palabra no dicha aumentara el peso en su pecho. ¿Por qué ahora, Eduardo? ¿Qué ha cambiado?
porque he dejado de creer que alejarme de ti y de lo que pasó podía protegernos. Ahora sé que esconderse detrás del silencio no cura, y tenemos que enfrentar esto para liberarnos, dijo, dejando al descubierto un retazo de su vulnerabilidad. Liberarnos, repitió Gabriela, su mente sumida en lucha. ¿Liberarnos a qué costo? Mi hermano no está aquí para escuchar tus justificaciones. Valeria, sin apartar su mirada de la escena que se desarrollaba, susurró, Gabriela, la verdad podría cambiarlo todo, y entiendo que duela, pero negarla solo perpetúa el dolor. La voz de Eduardo tembló cuando continuó. Lo último que me dijo Martín realmente quiero que lo entiendas. Me clamó que no me alejara, que siempre tuviéramos una conexión, que él sabía algo. Lo hicimos a un lado, lo ignoramos, y eso estuvo mal. Clara presionó la mano de su madre un poco más fuerte al escuchar el nombre de su hermano. ¿Pero qué sabía, Eduardo? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque creía que podía manejarlo solo, que no quería envolver a nadie en este laberinto. Pero estaba equivocado. Martín quería que supieras que lo que ocurrió no fue un accidente. El dolor que llevas es parte de algo mucho más grande. Las últimas palabras de Eduardo rotaron por la habitación, como un eco aterrador que dejaba un rastro de incertidumbre. Gabriela sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás diciendo que esto le ocurrió a propósito? Su voz se elevó, en un tono que revelaba tanto dolor como furia. No, no es eso. No es sencillo. Lo que quiero decir es que había más en juego de lo que imaginas. Nunca me atreví a abrir la caja de Pandora que había en su mente, y al final del día, terminamos ignorándolo. Eduardo parecía estar luchando contra las palabras, como si cada sílaba le causara un dolor físico. A menudo os veía juntos y eso me hacía sentir que había una parte de su vida que no pude alcanzar. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Gabriela no podía evitar que las lágrimas se acumularan en sus ojos, un torrente de emociones desbordándose. Porque temía que el dolor que tú sentías se multiplicara. Porque temía que al hablar, todo lo que había querido protegerte se destruyera aún más, y no estaba listo para perder a otra persona a quien amaba, respondió Eduardo, desbordante de una desesperación palpable. Clara observó a su madre, reconociendo la batalla interna que lidió. Gabriela oscilaba entre la rabia y la tristeza, como si las paredes de su corazón estuvieran resquebrajándose. Finalmente, con una voz trémula, ella murmuró, si mi hermano tenía un secreto, ¿cuál era la parte de la historia de la que me habías excluido? Todo lo que sé sobre él, lo que dejó atrás. Está atrapado en un lugar que no sé si pueda soportar, dijo Eduardo, vacilante. Pero necesito que sepas que siempre estuve a su lado. Aunque las decisiones que tomé me hicieron parecer un extraño, eres un extraño, Eduardo. Hoy eres un extraño para mí, contestó Gabriela, ardiente por la verdad que no había podido sanar. Un silencio ensordecedor llenaba la habitación. Eduardo dio un paso al frente y en un gesto de vulnerabilidad, su voz se convirtió en un susurro. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí, y haría lo que fuera para que encuentres la paz que te mereces. Esa frágil conexión respiró vida en el aire, pero también dejó entrever un dilema con el que ninguno de ellos sabía lidiar. Gabriela se sintió dividida. Entre su intenso deseo de rechazarlo y la convencida certeza de que había una puerta que solo él podía abrir. Si no hablas ahora, Eduardo, nunca podré perdonarte, dijo, su voz endurecida por la urgencia. ¿Estás lista para escuchar?, preguntó él, mientras el niño que conocía a Martín retornaba a su mente, un compás de lealtad que lo empujaba hacia adelante. Clara vio a su madre luchar dentro de sí misma, buscando la respuesta escondida bajo capas de dolor. Era el momento de la verdad, pero para cada respuesta, parecía haber nuevas preguntas que amenazaban con romper la frágil calma que se había establecido. Si Gabriela finalmente salió de su estado catatónico, estoy lista. La tensión se apoderó de la habitación una vez más mientras todos contenían el aliento. La historia no contada estaba a punto de empezar a desvelarse ante ellos,
con cada palabra como un hilo que tejía el tapiz de sus vidas. En ese instante, el teléfono de Clara vibró en su bolsillo, rompiendo la intensa atmósfera cargada de emociones. Sin embargo, al mirar la pantalla, su expresión se convirtió en una mezcla de horror y confusión. Es de la clínica. Necesitan que regrese rápidamente. Un accidente ha ocurrido. Gabriela y Eduardo se quedaron paralizados, el peso de la revelación a sus espaldas y la repentina urgencia del mundo exterior listos para devorar su pequeño momento de verdad. El eco del pasado chocaba con el estruendo del presente mientras las puertas de la vida empezaban a abrirse de nuevo, dejando una estela de incertidumbres que acechaban en la penumbra. Cuando el caos exterior se desató, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La noticia de un accidente resonó como un trueno en mi corazón, y el aire se volvió pesado, cargado de promesas y culpas. Miré a Clara, sus ojos reflejaban un miedo profundo, y comprendí que el momento que tanto había esperado para hablar con su madre se desvanecía entre las sombras del sufrimiento ajeno. Clara, no puedo dejarte ir así, murmuré, mi voz temblando debido a la mezcla de emociones que me embargaban. Era como si el universo nos estuviera empujando a alejarnos de la verdad que había estado al borde de revelarse. Necesitamos enfrentar esto juntos. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones, pero Clara ya estaba a medio camino de la puerta, el brillo de sus sueños y anhelos opacados por la urgencia de la vida real. No puedo, debo ir, respondió, y una desolación dejó un reguero de tristeza en mi pecho. Mientras ella se dirigía al pasillo, con el rostro pálido y angustiado, volví la mirada hacia Eduardo, quien seguía de pie, cubierto por la confusión y el miedo. La pesadez en la sala era palpable, las verdades que habíamos comenzado a desenterrar esperaban ansiosamente su oportunidad. Eduardo, dije, con un fuego renovado, tal vez este sea el camino hacia la sanación, pero ninguno podrá sanar si no hablamos de lo que realmente ocurrió. Él asintió lentamente, su mirada profunda se perdía en mi búsqueda de respuestas. Estoy listo, pero también temo lo que pueda surcar esta historia. No sé si puedo soportar enfrentarlo de nuevo, y allí, en ese instante decisivo, supe que las heridas que guardábamos en nuestro interior no eran nuevas, sino viejas memorias que esperaban salir a la luz. La conexión que habíamos compartido, desgastada por el tiempo y el rencor, tenía la posibilidad de abrir puertas que llevaban tanto tiempo cerradas. Martín, comencé, invocando su nombre con la reverencia necesaria. ¿Qué sucedió con él? ¿Por qué dejó abiertos estos capítulos de dolor? Las palabras fluyeron, buscando su verdad. Eduardo sacudió la cabeza como si esas memorias lo empujaran al borde del abismo. Él siempre sintió que no era suficiente. Su camino era oscuro y lleno de sombras que solo él podía ver. Cuando lo perdimos, fue como si una parte de nuestra familia se desmoronara, y yo nunca supe cómo alcanzarlo, compartió, su voz llena de angustia. El aire entre nosotros crepitaba, electrificado por las emociones que pendían de un hilo. Mientras la verdad empezaba a materializarse, noté que Valeria se acercaba, como un faro de comprensión en medio del torrente. Su presencia me dio fuerzas. ¿No ves? Esta es la clave para liberarte, Eduardo. Hablar de Martín puede abrir una verdad que nunca imaginaste. Eduardo tragó saliva, apretando los puños. La última vez que hablé con él, fue una pelea. Nos separamos con palabras amargas. Nunca pensé que sería la última vez. Gabriela, tengo que decirte, escuché cosas. Su estado no era solo un accidente. Mis manos temblaban, tratando de sostener la frágil esperanza que comenzaba a formarse. ¿Qué más? Urgí, restringiendo el aliento. La verdad debe salir a la luz. Eduardo se mantuvo en silencio por un momento, como si las palabras lo ataran a un pasado que temía liberar. Finalmente, la verdad se deslizó entre sus labios, un eco de traiciones, secretos ocultos y arrepentimientos. Escuché que había otros factores en juego. Había cosas que no sabía, allegados que nunca supiste que influyeron en su vida.
Debería saber el sonido de los pasos de Clara regresando interrumpió ese momento visceral. Ha sido un accidente, y la clínica necesita al personal de emergencia. No puedo ignorarlo, mamá. La vida de otros depende de nuestra acción. En su voz resonaban la fragilidad y la fortaleza de una mujer que comenzaba a forjar nuevas conexiones. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Eduardo tomó la delantera. Gabriela, puede que la verdad nos atormente, pero ya es hora. Necesitamos enfrentar esto antes de perder más. Allí estaba yo, entre sus historias entrelazadas, el puente que unía a los residentes de este dolor familiar, y sentí que era el momento de aglutinar nuestras esperanzas. ¿Cómo podía ser que la lucha por la verdad comenzara con el dolor de lo vivido? Eduardo, cuéntanos. No puedes cargar esto solo, nuestro camino hacia la libertad comienza aquí, juntos. Clara tembló entre lo que parecía ser un cambio de prioridades. Tal vez, si comenzamos a hablar, los demás también se darán cuenta de lo que está en juego. Ella había encontrado su propia bravura, una chispa única que podía encender el fuego de cambio que esperábamos ver brillar una vez más. Finalmente, Eduardo habló, su voz quebrada resonando en la sala. Me duele pensar en lo que diré, cómo podría cambiar su percepción. Pero, si podemos levantar estos muros, si el amor tiene un lugar en esto, quizás una nueva tala de la historia pueda comenzar por nosotros. Y así, en medio del caos y la incertidumbre, creamos un espacio entre el dolor y la redención, donde la verdad se convertiría en el hito hacia la libertad. Cuando me senté en la mesa, el latido colectivo de nuestros corazones armonizó con una única verdad. El perdón no surge del silencio, sino de la valentía de enfrentar lo que hemos escondido. De repente, el aire se tornó en una promesa, mientras que, juntos, comenzamos a enfrentar la tormenta. Fue en ese instante, después de todo lo vivido, que supe que la historia que nos teníamos que contar embellecería nuestras almas heridas, y tal vez, solo tal vez, nos mostraría el camino hacia un nuevo amanecer. Mientras haya luz para revelar las sombras, siempre habrá un camino hacia la sanación, murmuré. El eco de mis palabras se sentó en la atmósfera, y aunque sabíamos que el camino por delante no sería fácil, la verdad había comenzado a florecer en medio de la adversidad. En ese momento, todos nos unimos, no en desesperación, sino unidos por la fuerza de la fe en que, al final, el amor siempre prevalecería, convirtiendo cicatrices en historias de esperanza. Porque en cada historia contada, hay una oportunidad de renacer, recordar que lo más importante no es el pasado, sino lo que decidimos hacer con el futuro.